Buenos días, mis directos amigos. Este 13º discurso republicano está consagrado a continuar examinando la diferencia entre la concepción de la soberanía en la Constitución republicana de 1931 y en la Constitución monárquica de 1978. La, la noción de soberanía, como ya lo habíamos visto anteriormente, tiene una génesis que es la de proclamar que la autoridad existente en un territorio es una autoridad suprema, no supeditada a ninguna autoridad ajena o externa. Por supuesto que es una autoridad suprema en lo interior, es decir, quien quiera que sea titular de la soberanía en un territorio, lo es primero en el territorio tomado en su conjunto. Es decir, que no existe ninguna instancia o entidad o agrupación en el interior del territorio como una división del mismo que no esté subordinada, plenamente subordinada a quien quiera que sea titular de la soberanía. La soberanía no es compartida ni compartible, no es parcial, es total, lo cual no quiere decir que sea absolutamente absoluta, porque sabemos que la soberanía es el ejercicio, mejor dicho, es la cualidad que habilita al ejercicio del poder, de la función rectora, pero que esa función rectora está sujeta al derecho natural. Por tanto, nunca la soberanía puede ser absolutamente absoluta. Pero en aquello que no dependa del derecho natural, en lo interno, la soberanía es plena por encima de todos los integrantes, de todas las partes, de todos los elementos que integran ese conjunto de habitantes que constituye la población de un territorio sujetos a esa autoridad suprema. Pero sobre todo la noción de soberanía, la supremacía de esa autoridad, históricamente en su génesis, se concibe de cara al exterior, justamente como no sujeción del titular de la soberanía en un territorio con relación a ninguna instancia ajena, exterior, presuntamente superior. Y veíamos que en el desarrollo histórico de los estados modernos de Europa, por lo menos de Europa occidental, esa afirmación de soberanía se vinculó al rechazo de que el soberano nacional estuviera subordinado al emperador o al pontífice. Bueno, pues esta consideración conceptual nos lleva automáticamente a un problema considerable, que es la relación entre la soberanía nacional y el derecho público internacional. Por tanto, la relación entre el ordenamiento jurídico interno que emana del poder soberano y el ordenamiento jurídico internacional. En la República Española de 1931, el titular de la soberanía es España, o sea, la nación española. Y esa nación española, por ser soberana, no depende, no está subordinada a ninguna instancia exterior ni presuntamente superior. Sin embargo, la Constitución va a positivizar, mejor dicho, va a programar la positivación en el derecho español de las normas universales del derecho internacional. Pero esas normas universales del derecho internacional solo adquieren una fuerza vinculante para el derecho español por virtud de esa prescripción constitucional de que el legislador español incorporará al derecho positivo nacional esas normas universales del derecho público internacional. Ese artículo, como vamos a ver, es un mandamiento del constituyente al legislador futuro para que incorpore en las normas universales del derecho público internacional al derecho interno. En cambio, muy diferente es la concepción en la Constitución monárquica de 1978. Constitución que, ya lo veíamos, no tiene ninguna claridad en quién es el titular de la soberanía.
en ningún momento dice la soberanía es de la nación española, o la nación española es soberana, o España es soberana. Dice esa frase tan difícil de interpretar y literalmente tan escasa de sentido, al menos claro, como la soberanía nacional reside en el pueblo español. Bueno, eso ya lo analizábamos anteriormente. Lo importante es que la Constitución monárquica de 1978, como vamos a ver en este discurso, prevé, autoriza al legislador a transferir, en parte al menos, la soberanía de España a una instancia extranjera, internacional, a una organización internacional. Mientras que el constituyente republicano de 1931 tiene una visión totalmente nacional, patriótica, de una soberanía intransferible, incompartible, de la cual la nación española no puede hacer dejación ni en todo ni en parte. En cambio, el constituyente monárquico, que no tiene ninguna idea clara de la soberanía de la nación española, en todo caso la que tenga, considera que se puede transferir a un organismo internacional, a una organización internacional que se convertirá en supranacional. El constituyente monárquico de 1978 está programando lo que se consumará en unos años después con la incorporación de España a la Comunidad Económica Europea, que hoy es la Unión Europea, en la cual efectivamente está transferida la soberanía española de manera decisiva, es decir, ya no es española quien verdaderamente está ejerciendo el poder soberano sobre España, es la autoridad de Bruselas y no es el pueblo español, no es la nación española, no son ni siquiera los órganos del poder político del Estado español. Bueno, pues tras esta aclaración entro de lleno en la Constitución republicana de 1931. Y por eso se entiende que el preámbulo de la Constitución haya dicho que España, en ejercicio de su soberanía, decreta y sanciona esta Constitución, y que el artículo primero del contenido así decretado y sancionado por la nación dice: España es una república. O sea, la nación española, o España, que es lo mismo, decreta y sanciona que ella, la nación española, o España, que es lo mismo, es una república democrática de trabajadores de toda clase. Evidentemente no está decretando y sancionando que España ha sido siempre una república democrática de trabajadores. Solo lo puede decretar de cara al futuro, para el presente y el futuro. Pero lo importante aquí es que es la propia nación la que decide, la que decreta ser una república de trabajadores. Por tanto, queda totalmente eliminada la diferencia entre sociedad y Estado, entre nación y Estado, entre España y Estado español. España, la nación española, la comunidad de todos los españoles, es una república, es el Estado español. Una república democrática de trabajadores de toda clase. Ya he dicho que algún historiador ha tildado esta cláusula constitucional, este artículo, de demagógico, diciendo que es puramente declamatorio y que no compromete a nada, porque de hecho no se va a privar del derecho de voto a los que no trabajen. Esto ya lo contesté anteriormente en otro discurso. Esta es una objeción inválida porque al constituirse en una república democrática de trabajadores, se está estableciendo una norma, una valoración vinculante para entender, para interpretar todo el texto de la propia Constitución, puesto que este es el artículo
primero, o sea, la Constitución se inicia con esta autoproclamación como República de Trabajadores, y eso indica que todos los artículos de la Constitución han de interpretarse con arreglo a esta pauta, esta doble pauta de, primero, la República Española no es el entramado de poderes que van a establecer la autoridad, que van a ejercer autoridad sobre el pueblo español. No, la República es el pueblo español o la nación española. La República es el cúmulo de todos los españoles. Y esa República es una República de trabajadores porque se concibe como una unidad política en la cual el trabajo es un valor fundamental, es un deber y es un derecho. El ser humano contribuye al bien común de la República, ante todo por el trabajo, y este trabajo es debidamente reconocido y honrar, retribuir, valorar el trabajo es, por tanto, el principio rector supremo de la República, junto con esta concepción de que no hay dualidad entre el poder, entre el Estado como si fuera el poder estatal y el conjunto de la población española. Esa república de trabajadores que es la nación española se organiza, ahora sí viene un verbo claramente performativo con una orientación de cara al futuro, ya no es la declaración de España es, sino España se organiza en régimen de libertad y justicia. En este párrafo, en esta frase, tienen ustedes lo siguiente. España, o sea, la nación española, el conjunto organizado de todos los españoles, es una república. Por tanto, los poderes de la república no son poderes sobre el pueblo, sino poderes en el pueblo, dentro del pueblo, puesto que el pueblo, la nación española, es la república. Los poderes de la república son poderes en el pueblo. Y esa república, que es el conjunto de todos los españoles, se organiza en régimen de libertad y justicia. De modo que tenemos los siguientes valores. Primero, el valor republicano. La nación y el Estado son lo mismo. El Estado español no es otra cosa que la nación española organizada políticamente. Segundo, esa nación organizada políticamente es una república de trabajadores de toda clase, desde luego para evitar equívocos o tergiversaciones. Lo que quiere decir, ya está diciendo aquí, que es un derecho y un deber de todos los españoles trabajar, contribuir al bien común, contribuir a la República mediante el trabajo, y que ese trabajo es honrado, valorado, exaltado y debidamente retribuido. Y dos valores más, rectores, únicos, que son libertad y justicia. Bueno, por libertad, aproximadamente creo que todos sabemos que entendemos. Soy libre en la medida en que puedo hacer lo que quiera y puedo abstenerme de hacer lo que me dé la gana. Eso es libertad. Hay libertad en la medida en que no se nos impide hacer lo que queramos, ni se nos fuerza a hacer lo que no queramos. Pero claro, la libertad no puede ser absoluta, no puede ser total, porque eso atentaría contra nosotros mismos, contra nuestro propio futuro, y en la medida en que somos miembros de la República, tenemos unas obligaciones y unos derechos que no podemos caprichosamente sacrificar, arrojar por la borda,
De manera que tiene que haber un límite a la libertad. Pero que haya un límite a la libertad no quiere decir que la libertad esté definida por el límite. La libertad está definida por la posibilidad de hacer lo que queramos y de abstenernos de hacer lo que no queramos hacer. Esa es la libertad. No hay otra definición. Pero otra cosa son los límites a la libertad. Ningún Estado puede existir, ninguna sociedad puede existir con una libertad ilimitada. Por tanto, la libertad tiene que tener unos límites, tiene que no puede ser absoluta, tiene que venir delimitada, demarcada en su uso lícito, en su alcance lícito, y esto lo hace por los otros, en virtud de los otros valores que se enumeran en esta frase. Primero, la existencia misma de la nación, de la república, como un conjunto unido organizado políticamente, como un conjunto de trabajadores, o sea que en un conjunto en el cual se espera y se prescribe que todos trabajen en la medida, claro, de sus posibilidades y circunstancias, contribuyendo así a la existencia y al bien de la República. Y tercer valor que delimita la libertad, la justicia. Es más difícil de saber qué es la justicia. Es algo que el constituyente no va a precisar y es un tema muy arduo y muy complejo de filosofía política y jurídica. Yo en mis lecciones laurentinas de filosofía jurídica he definido la justicia como aquella calidad que tienen los procedimientos de distribución públicamente establecidos, en virtud de las cuales la distribución es proporcional con arreglo a unos supuestos de hecho, que por tanto es igual en los supuestos iguales, desigual en los desiguales, pero no basta eso, sino también próxima o similar en los próximos o similares, que es porque entre la igualdad total y la desigualdad total hay muchos eslabones intermedios y hay justicia en la medida en que hay proporcionalidad y no salto del todo a la nada. Pero para que esos cánones o criterios de distribución sean justos, no basta que sean proporcionales a ciertos supuestos, sino que se establezcan de manera idónea para el bien común. Bueno, esta es la definición que yo he propuesto. Evidentemente, no la he encontrado en ningún autor. Creo que implícitamente muchos filósofos, desde luego Leibniz, creo que se puede decir que es el concepto de justicia subyacente a su pensamiento, pero en estos términos no lo ha formulado. Yo he llegado a esta formulación más por el estudio del derecho que por la lectura de filósofos políticos del presente o del pasado. Que esta idea de proporcionalidad, de evitar los saltos, de establecer cánones o procedimientos o criterios de distribución proporcionales a determinados supuestos de hecho, y que esta proporcionalidad o la correlación entre el supuesto de hecho y la consecuencia jurídica se establezca no arbitrariamente, sino sobre la base de un principio de idoneidad para el bien común. Bueno, esto es fruto de mi estudio del ordenamiento jurídico, una abducción a partir del ordenamiento jurídico y quizá en particular del derecho penal.
que es el que de manera más depurada ha desarrollado estas nociones. Bueno, este concepto que tengo yo de la justicia no se lo voy a atribuir al constituyente español de 1931. Él abraza el valor de la justicia, sin duda remitiéndose a un concepto común, espontáneo, general de la justicia, pero sin buscar una precisión doctrinal. Yo pienso que esta idea, este concepto que acabo de enunciar de justicia, también se adecua, es un refinamiento, claro está, no es la noción bruta o cruda de justicia según la tiene el hombre de la calle, al cual costaría, costaría trabajo determinar exactamente qué quiere decir cuando dice que es justo o que es injusto o algo. Pero pienso que esta formulación que yo he propuesto también es una aproximación razonable a la noción usual de justicia. La segunda frase del artículo primero dice lo siguiente: los poderes de todos sus órganos de la República emanan del pueblo. Por eso decía yo, puesto que el pueblo español o la nación española es lo mismo que la República, que el Estado, una república de trabajadores, organizada en régimen de libertad y justicia, sus poderes son poderes del pueblo español y, por supuesto, emanan del pueblo español. Emanan de él, pero no salen del pueblo, no se ponen por encima del pueblo o al margen del pueblo, sino que emanan del conjunto del pueblo, del conjunto de la población, pero ejercen poder en el interior de ese pueblo. Y en ese sentido, el pueblo, por eso es democrática, porque el pueblo ejerce el poder a través de esos órganos, de esos poderes. Tercer párrafo del artículo primero: la República constituye un Estado integral. Aquí cada palabra está perfectamente medida y calibrada, y todo esto fue ampliamente debatido. La República constituye un Estado integral compatible con la autonomía de los municipios y las regiones. La República constituye. Aquí sí hay de nuevo una proyección de cara al futuro. La República podría no constituir un Estado integral. ¿Qué quiere decir un Estado integral? Este fue un adjetivo que incorporó Luis Jiménez de Asúa, basado en una parte de la doctrina constitucionalista alemana. Jiménez de Asúa era un jurista que había estudiado en Alemania y que trajo la aportación de la gran doctrina jurídica alemana de aquellos años. Y no digo que fuera el primero de nuestros grandes juristas de inspiración alemana, pero sin duda fue uno de los más brillantes y más destacados. Él era penalista, pero con una concepción del derecho amplia que no excluía el estudiar también y poder escribir con plena competencia sobre temas de derecho constitucional. Y de sus maestros alemanes trajo esta noción de el Estado integral, que es un Estado íntegro, por tanto, indivisible, indescomponible, que se concibe como algo intermedio entre el Estado unitario puro del republicanismo francés, República Unitaria, que está inspirado en Rousseau, la nación como asamblea de todos, en la cual se ven con
con desconfianza los cuerpos intermedios, territoriales, profesionales o cualesquiera otros, cualquier eslabón intermedio que se interponga entre la nación y el individuo. Ese es el unitarismo rusoniano francés. Y eso por un lado, ese unitarismo puro, y el federalismo en el cual se inspiraban los republicanos de 1973. A la altura de 1971, el Partido Republicano Federal en España subsistía, pero era minúsculo. Tuvo algún diputado por Asturias, si mal no recuerdo, por la provincia de Oviedo, como entonces se llamaba, y no, no tenía tradición y en realidad nunca la tuvo. Fue el gravísimo error de los republicanos de 1873, el querer imponer de la nada a España un federalismo que, que le sentaba como una camisa de fuerza, que no tenía ninguna raigambre, ningún fundamento en la vida, en la tradición, en el concepto, en la cultura política, en la axiología colectiva del pueblo español, que marcaba una ruptura absoluta con la tradición unitaria que venía de la Constitución de Cádiz de 1812. De manera que ese gravísimo error federalista lo eliminó la Constitución de 1931 y de hecho adoptó por la República Unitaria, pero en vez de esta palabra unitaria que ofendía demasiado a los que tuvieran la reminiscencia de 1873 y todavía tuvieran alguna querencia federal, federalista, bueno, pues se optó por esta palabra integral, que es integradora, que permite los cuerpos y ve favorablemente los cuerpos intermedios entre el individuo y la comunidad nacional, cuerpos intermedios que pueden ser profesionales, asociativos, políticos, ideológicos, religiosos y, por supuesto, territoriales, y Estado integral, que a diferencia del Estado unitario puro, es compatible con la autonomía de los municipios y las regiones. Fíjense que aquí no se está prescribiendo la autonomía. No se está diciendo que la República Española será una república con autonomía de municipios y regiones. Y fíjense, de paso, que en este párrafo concretamente no se mencionan las provincias, aunque después sí, efectivamente se van a mencionar. En este párrafo no se está preceptuando que la República tendrá, que en ella se prescribirá la autonomía ni la regional, puesto que además las regiones son hipotéticas, eventuales, si es que alguna se constituye, y los municipios. Dice solo que es compatible. O sea que en lo que este artículo primero prescribe, sería perfectamente posible un Estado integral en el cual no hubiera autonomía ni de los municipios ni de las regiones. No hubiera ninguna autonomía. ¿Por qué? Que haya autonomía es compatible con la integralidad de la República, del Estado. Pero que no haya autonomía también es compatible. Pasemos ahora a la Constitución monárquica de 1978. Artículo primero, numeral 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Bueno, aquí tenemos que España no es un Estado social y democrático de derecho, puesto que sabemos que el constituyente de 1917
78 ha heredado del franquismo y además doctrinalmente, si estudiamos los escritos de los llamados padres de la Constitución, los célebres 7 miembros de la ponencia que elaboró el anteproyecto, el borrador el anteproyecto constitucional, pues si estudiamos todo eso, vemos que todos ellos piensan que hay una dualidad entre sociedad y Estado. La nación no es el Estado, pero la nación se constituye en Estado. El verbo es problemático en la medida en que se está afirmando que, hay implícitamente que hay una diferencia entre nación y Estado. Por tanto, más que España se constituye en un Estado, debería decir, España elige, instituye un Estado. España elige en su territorio, la nación española, instituye, crea en su territorio un Estado social y democrático de derecho. Pero esto, por otro lado, planteaba problemas al constituyente, decirlo así, tampoco era concorde con el espíritu de la Constitución del 78, porque el constituyente del 78 no quiere afirmar que a partir de ahora habrá un nuevo Estado, sino que quiere decir que es el mismo Estado heredado del régimen franquista. Esto por muchas razones. Primero, porque va a afirmar después que por encima de la Constitución está la legitimidad histórico-dinástica incardinada en la persona del rey, cuya legitimidad preexiste a la Constitución. La Constitución reconoce, recibe, ratifica, pero esa legitimidad es preexistente. Y esa legitimidad, además, tiene valor jurídico en virtud de la herencia del régimen franquista. Y además, como ya lo veíamos, todo el procedimiento de creación de la Constitución se hace a tenor de la Ley para la Reforma Política de 1977, que era la 8ª ley fundamental del reino franquista. Era una ley post-franquista, pero dentro del entramado jurídico-político del franquismo. Y así como desde 1936 Franco había afirmado, de ahora en adelante hay un nuevo Estado, el Estado salido del alzamiento militar de 1936 es un Estado nuevo, no es la continuación del anterior, ni del republicano, ni siquiera es un retorno a la monarquía anterior a la República. Es un Estado nuevo. Y esta formulación, este sintagma, Estado nuevo, se repite en un montón de textos legislativos franquistas de 1937, 1936 en adelante. Bueno, digamos en adelante hasta el año 40, 41, 42, 40 y algo. Se sigue hablando todavía entonces de el nuevo Estado. Bueno, pues esto no. El constituyente español de 1978 sabe que su legitimidad democrática es bajísima, pequeñísima, que su legitimidad axiológica es muy discutible, que es un poder precario, que además todo este proceso se realiza bajo la amenaza constante del golpe de Estado militar, que reiteradamente en los cuarteles se han hecho las advertencias de que el proceso constituyente tiene que discurrir por un cauce dentro de unos diques perfectamente marcados y que cualquier extralimitación va a llevar a que intervenga el ejército y ponga fin al experimento, de manera que anda con pies de plomo. Claro está, y al andar con pies de plomo, en ningún momento
quiere insinuar ni lo piensa que vaya a haber un nuevo Estado. Por eso digo, cualquier verbo es problemático, el pensamiento del constituyente español del 78. Y bueno, como fórmula, digamos, la menos infeliz que se les ocurrió fue esta de España se constituye en Estado social y democrático de derecho. España se constituye, además, el verbo seguramente tiene también otra resonancia, otra connotación, y es que precisamente a partir de ahora va a haber una constitución. Previamente no había constitución, porque el entramado de las 8 leyes fundamentales del reino, bueno, podía benignamente, generosamente, calificarse de un entramado cuasi constitucional o pseudo constitucional, o si ustedes quieren constitucional, pero no era una constitución, y de ahora en adelante habrá una constitución que será la ley fundamental del Estado. Bueno, ya sabemos que es problemático decir que la Constitución es la norma suprema. Yo lo he negado, porque por encima de cualquier Constitución está el derecho natural. Pero bueno, dentro del ordenamiento positivo, la Constitución es la norma suprema y España va a tener de ahora en adelante una norma suprema que constituya su Estado como social y democrático de derecho. Antes no era social, también claro, la palabra social tomada de una parte de la doctrina jurídica alemana, ¿qué es social? Bueno, pues social quiere decir que se va a preocupar de lo que se llamó en el siglo XIX la cuestión social, es decir, las desigualdades sociales, el bienestar de las clases laboriosas y de la población menesterosa, la función de servicio público, bueno, algo de todo eso. Digamos que un Estado social es un Estado que no va a ser de tipo hobbesiano, limitado a que no se cometan, a vigilar que no se cometan delitos y sancionarlos, digamos, sino que va a ser un Estado que promueva el bienestar, la prosperidad, bueno, algo de todo eso. Estado social y democrático de derecho. De derecho es una afirmación, claro, saliendo de un régimen tan arbitrario como era el franquista, en el cual las leyes, las propias leyes fundamentales, se consideraban leyes programáticas sin valor directamente normativo. Por ejemplo, el fuero de los españoles proclamaba muy limitadamente una serie de derechos y libertades de los ciudadanos españoles, pero nadie podía acudir a un tribunal quejándose de que se vulneraban algunos de esos derechos, en su caso, porque sólo a través de las leyes directamente normativas, esa enunciación del fuero de los españoles tenía un carácter vinculante. O sea que eran leyes declaratorias, casi digamos declamatorias, al menos en aquello que se refiriese al reconocimiento de derechos ciudadanos. Por tanto, ese Estado no era un Estado arbitrario y no de derecho. Las leyes no, o algunas de las normas jurídicas no tenían un auténtico o pleno valor normativo. Y por otra parte, el propio jefe del Estado estaba exento de cumplir la ley, puesto que ostentaba la suprema potestad de dictar normas jurídicas de carácter general y en cualquier momento podía, de un plumazo, abrogar todas las leyes fundamentales y todas las leyes anteriores y dictar otra por su escueta y nuda voluntad, sin necesidad siquiera de consultar a nadie. Claro,
Un Estado así es un Estado en el cual el, el jefe del Estado, el detentador supremo del poder, está, como se decía en la tradición monárquica del antiguo régimen, solutus legibus. Está exento de cumplir la ley, puesto que directamente sacándose de la manga una nueva, en cualquier momento puede abrogar todas las existentes. Bueno, la frase que estoy comentando sigue así. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico cuatro, no dos, sino cuatro: la justicia, la igualdad, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Ustedes fíjense en la enorme diferencia que hay entre organizarse en régimen de libertad y justicia, que es establecer una organización política, se organiza en régimen, es decir, estará políticamente organizada como una organización cuyos principios o valores, mejor dicho, rectores de organización son dos: la libertad y la justicia. Muy distinto es que ese Estado no se organiza, sino que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico cuatro. Propugnar, ¿qué es propugnar? Propugnar es predicar, preconizar, recomendar, algo más que exhortar. Yo, por ejemplo, propugno que España sea una república. Bueno, que yo lo propugne no conlleva que España es una república. Ni siquiera si quien propugna algo es el Parlamento o es el jefe del Estado o es el poder constituyente, o el que se propugne algo, no va mucho más allá de que se recomienda. Es decir, el constituyente está haciendo así una exhortación para el legislador futuro. No se está imponiendo a sí mismo organizar el Estado español en régimen según esos cuatro valores, sino que está exhortando al legislador a que tome como valores superiores del ordenamiento jurídico cuatro. Es decir, que esta formulación indica hasta qué punto el constituyente está andando con pies de plomo en cada una de sus fórmulas, y no creo que esto sea, por supuesto, esta constitución como ejemplo de mal castellano es paradigmático, está redactada desastrosamente. La cultura jurídica de sus redactores sin duda era importante, sobre todo en lo tocante a la inspiración germánica. Es una constitución de inspiración muy germánica, pero, pero sus redactores ya se ve que el castellano elegante no lo manejaban como lo habían manejado los hombres de 1971. De manera que hay frases, evidentemente, pues inadecuadas por mala redacción. Pero yo creo que aquí han estado sopesando y aquilatando cada palabra. Y para no comprometerse demasiado en que todo el ordenamiento obedezca a estos valores de libertad, toda la organización constitucional obedezca a estos valores, más bien se enuncian, se exponen como valores estelares, más bien de cara al futuro. Se preconizan. Es decir, que el legislador en adelante deberá legislar pensando en esos cuatro valores. Libertad y justicia ya los hemos comentado, pero añade dos: igualdad y pluralismo político.
Bueno, la igualdad, ¿qué es igualdad? Claro, la igualdad ante la ley, bueno, es un principio esencial del liberalismo, del constitucionalismo, desde la Revolución Francesa de 1789, la igualdad ante la ley. La igualdad social, o más exactamente evitar las desigualdades sociales excesivas, es un principio del Estado social en la Constitución del 31 esto estaba formulado como República de Trabajadores. Si España era una República de Trabajadores, en ella se valoraba y honraba el trabajo, se habilitaría el que todos pudieran trabajar, que el trabajo estuviera debidamente retribuido y por esa vía se atenuarían, se aliviarían, se amenguarían las desigualdades sociales. Era una consecuencia de esa concepción. En la Constitución del 76, bueno, podemos decir que ese adjetivo tan de suyo vago de Estado social, sin duda, quizá una de sus concreciones posibles es que en él las desigualdades sociales hirientes, excesivas, desmesuradas, insoportables, pues serán corregidas mediante algún principio de redistribución. Pero, pero la palabra justicia añade algo, el valor de la justicia añade algo, perdón, el valor de la igualdad añade algo, porque, claro, el Estado español de 1938 va a establecer la igualdad de bienestar de todos, o igual retribución para todos, salario único para, para todos, trabajen mucho o trabajen poco, sean mineros, albañiles, barrenderos o ingenieros, va a establecer la igualdad de fortuna, es decir, establecer un quantum y al que tenga más se le quita para dar al que tenga menos. Todo esto es absolutamente rocambolesco porque además el resto de los artículos constitucionales van a reconocer la propiedad privada y la economía de mercado y van a excluir completamente cualquier tipo de igualación económica o social, de manera que no. Es decir, la igualdad, pienso yo que aquí tiene un valor bastante declamatorio. Yo creo que lo que tiene de válido la igualdad ya está incluida en la justicia, porque toda igualdad justa está incluida en la justicia y la igualdad injusta es contraria a la justicia. De manera que probablemente la inclusión de este vocablo igualdad correspondía a la cultura política del momento, era un brindis al sol para congraciarse a un sector de la opinión pública de signo igualitarista, pero, pero en realidad no compromete nada y si comprometiera algo entraría en conflicto con el propio texto constitucional porque nada hay más opuesto a la igualdad económico-social que la propiedad privada y la economía de mercado, que están erigidas en principios de la Constitución de 1938, a diferencia de la del 31, que no erigía para nada el principio de una economía de mercado, ni la mencionaba, y en cuanto a la propiedad, la limitaba por unas reservas, unas condiciones que no asume en absoluto la Constitución del 78. Pero lo más curioso es que la Constitución del 78, en el artículo primero, numeral 1, propone como valor superior del ordenamiento el pluralismo político. Verdaderamente este es un valor superior del ordenamiento.
El pluralismo político es un hecho. Los seres humanos somos diversos, diversos anatómica, fisiológicamente, pero también diversos en nuestros gustos, en nuestras inclinaciones, en nuestras opiniones, en nuestras voluntades. Y por eso cuando haya libertad, donde haya libertad, es inevitable que haya una pluralidad política. Ese es un hecho. Pero que sea un valor, y si hubiera unanimidad, y si voluntariamente, sin imposición, sin coacción, todos estuvieran de acuerdo en una opción determinada, quizá porque ante un peligro supremo se produjera la unanimidad. Bueno, esta hipótesis es seguramente un contrafáctica y es dudoso, porque incluso en 1808, frente a la invasión napoleónica, no hubo unanimidad de los 11 millones de españoles contra el, el invasor francés en la lucha patriótica. La abrumadora mayoría sí, pero hubo una minoría de afrancesados por diversos motivos, interesados o desinteresados, legítimos o ilegítimos, pero existió esa opción, de manera que unanimidad seguramente nunca se da en la vida política de las poblaciones, pero conceptualmente podría darse, y que el que se diera vulnerase un valor superior del ordenamiento jurídico, bueno, pues esto me parece muy discutible. Evidentemente, de nuevo, hay que ubicarse en la mentalidad de 1978. Aquí lo que se está enviando a la población es un mensaje de que, si bien la Constitución se elabora en continuidad con las estructuras y el ordenamiento jurídico-político del régimen anterior, va a introducir unas novedades significativas. Primero, Estado democrático. Segundo, Estado democrático de derecho. Las leyes se van a cumplir. Bueno, esto será verdad o no, pero es la imagen que se proyecta. Y además, en esta nueva organización política va a haber pluralismo político. A diferencia del régimen precedente, del régimen franquista, en el cual había un monopolio político del movimiento nacional. Y podía haber pareceres individuales discrepantes dentro de ese movimiento nacional, pero no había pluralismo político. Este estaba totalmente excluido. Bueno, luego el segundo numeral de este mismo artículo primero de la Constitución del 78 afirma: la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Esto ya lo comenté en el precedente discurso y no voy a volver sobre ello. Numeral 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. Y claro, de nuevo, los verbos, no sabe uno hasta qué punto con el constituyente del 78, que a veces escribe desastradamente y con enorme torpeza, pero otras veces parece hilar fino. Yo creo que es significativo que mientras que España se constituye en Estado social y democrático de derecho, España, la forma política del Estado, no se constituye, sino sea la monarquía parlamentaria. Aquí yo pienso que hay una declaración de consustancialidad. El Estado español, que no se crea ahora, puesto que se hereda y se continúa del régimen precedente, del régimen franquista, el Estado español es una monarquía. Efectivamente, el Estado franquista era una monarquía, un reino que desde 1947, ya implícitamente desde el comienzo, pero desde 1947 la España franquista está constituida en reino, y
la ley de principios del movimiento nacional, está dicho más explícitamente que el Estado español es la monarquía católica, tradicional, católica, social y representativa. De manera que ahora, a diferencia de esos adjetivos, se eliminan tradicional, católica, social y representativa y se introduce parlamentaria, pero se mantiene el es que conlleva ese mensaje de omnitemporalidad o perpetuidad. Lo que el constituyente está diciendo no es que introduzca como novedad la monarquía parlamentaria, sino que España es una monarquía, es Estado español, se hereda y continúa como un Estado monárquico, y sí, quizá como nota adicional es la de parlamentaria, pero también podríamos dar de este numeral una lectura muy diferente, que es que España es omnitemporalmente, mejor dicho, el Estado español omnitemporalmente es una monarquía parlamentaria, en el sentido de que la propia monarquía tradicional de, desde la Edad Media era parlamentaria en cierto sentido, es decir, que existían unas instituciones representativas, las cortes, primero cortes de los diferentes reinos y luego cortes unificadas, que de algún modo podemos considerar un parlamento, por supuesto, al fin y al cabo eran algo muy similar a lo que era el parlamento inglés del mismo periodo. Estaban constituidas por brazos, en el caso inglés dos cámaras, la de los lores y los comunes, en el caso de las Cortes españolas tres brazos, el nobiliario, el eclesiástico y el popular, pero podemos considerar que es un tipo de monarquía parlamentaria. No se me escapa que algunos autores han dado otra lectura a este sintagma de monarquía parlamentaria, queriendo distinguir entre monarquía constitucional, en la cual el rey ejercería el poder ejecutivo, y monarquía parlamentaria, en la cual el poder ejecutivo estaría sometido al Parlamento, al poder legislativo. Bueno, no voy a discutir esta lectura porque sería adentrarme en un terreno que me llevaría más lejos de lo que quiero ir en el límite del actual discurso. El artículo segundo de la Constitución de 1938 dice así: la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Y aquí podemos creer que hay una afirmación de Estado unitario más fuerte que la República, que la Constitución republicana. Pero no es así, porque el Estado integral de la Constitución republicana no es menos, no afirma menos de manera implícita, eso sí, la unidad indisoluble que la formulación del artículo segundo de la Constitución de 1978. Porque el Estado dejaría de ser integral si pudiera ser desintegrado por la división. Esa integralidad que quedaría automáticamente no ya mermada, sino destruida. Pero además es que en la Constitución de 1931 hay que leer también el artículo octavo, que dice: el Estado español, dentro de los límites irreductibles de su territorio español, de su territorio actual, perdón, estará integrado por municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyan en régimen de autonomía. Ya decía que al hablar de Estado integral, Jiménez de Asúa estaba, y bueno, las Cortes Constituyentes que siguieron su opinión, estaba concibiendo España como un Estado unitario, pero con una unitariedad modulada por el reconocimiento en su interior
posible de autonomía. Bueno, pues esto lo explicita el artículo 8, que dice, primero, dentro de los límites irreductibles de su territorio actual. Quiere decir, aquí está diciendo, primero, que España, el Estado español, no puede ceder ni una sola hectárea de su territorio a nadie, por ningún tratado internacional, a diferencia de lo que después dirá la Constitución del 78, que expresamente permite ceder parte del territorio. Pero dice otra cosa también. Si los límites de su territorio actual son irreductibles, está completamente excluida la división, está completamente excluida la secesión, la partición, porque donde haya partición hay desintegración y hay un territorio que se reduce. No puede mantenerse irreductiblemente el territorio actual si hubiera una división, partición, secesión, separación, como ustedes lo quieran llamar. Y ese artículo 8 dirá que el Estado republicano, el Estado español, estará integrado por municipios mancomunados en provincias, ahí sí se está reconociendo a la provincia, y por las regiones que se constituyan. En español, evidentemente, el subjuntivo es muy importante, la diferencia entre indicativo y subjuntivo. En la República no establece, no impone regiones, y de hecho a lo largo del quinquenio republicano solo hubo una región autónoma, que fue Cataluña, con una autonomía 100.000 veces menor que la que tiene actualmente la comunidad autónoma catalana en la monarquía actual. Pero además posibilita, para eso está el subjuntivo, regiones que se constituyan, que puedan eventualmente, acaso, constituirse en régimen de autonomía. En todo caso, el artículo 8, que es lo que quiero recalcar, establece que la integralidad del territorio español es integridad, que esa integridad es intangible, se establece en un territorio irreductible, dentro del cual esa integridad o integralidad abarca municipios mancomunados en provincias. Por tanto, lo que podría parecer en la Constitución del 78 un mayor énfasis en la indisoluble unidad de la nación española, esto no pasa de ser una formulación muy declamatoria para tranquilizar a las Fuerzas Armadas, a los cuarteles, para atenuar el ruido de sables, pero por otra parte, desde luego, en comparación con la Constitución republicana del 31, no establece ningún principio, ni valor, ni regla de mayor fuerza en lo tocante a la integridad intangible del territorio español y de los municipios mancomunados en provincias que según la Constitución del 31 están irreductiblemente integrados en la República Española. Bueno, y ahora paso al derecho internacional, puesto que la soberanía, la noción misma de soberanía, como lo estudiábamos anteriormente, es un concepto que se erige, que se constituye ante todo de cara al exterior como la supremalidad la supremacía de la autoridad interna frente a cualquier otra autoridad externa, pues es a la hora de precisar la concepción de soberanía en ambas constituciones, la noción del derecho internacional es totalmente pertinente. El artículo 6 de la Constitución Republicana de 1931 dice: España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. Aquí hay una vocación de pacifismo, de paz,
España queda obligada a ser un país pacífico que renuncia a la guerra como instrumento de política. En la concepción heredada del siglo XIX, la guerra era lícita, cada estado era, según el derecho internacional, cada estado era, estaba facultado para determinar si decidía emprender una guerra o no. Desde luego, la diferencia entre guerra justa e injusta se había heredado de la filosofía jurídico-política de tiempos pretéritos, pero en la concepción decimonónica eso tenía una vigencia moral y no propiamente jurídica. Es cierto que el Pacto de la Sociedad de Naciones de 1919 prohíbe la guerra entre los Estados miembros, imponiéndoles acudir para solventar sus diferencias a la negociación, la mediación y el arbitraje. Pero esa era una norma de derecho público internacional que no tenía vigencia en el ordenamiento jurídico interno de los estados. Primero, el Pacto de la Sociedad de Naciones era vinculante, era jus cogens, como se dice en la jerga jurídica, pero solo entre los miembros de la Liga de Naciones o Sociedad de Naciones. Los Estados Unidos, que a través de su presidente Wilson habían sido los instigadores de la creación de esa organización internacional, no firmaron, no ratificaron, mejor dicho, el pacto y por tanto no eran miembros de la Liga de Naciones. Por tanto, no estaban vinculados. Y otros estados tampoco eran miembros de la Sociedad de Naciones. Algunos lo fueron intermitentemente, como Rusia, Alemania, Italia, Japón, Etiopía. Bueno, no voy a recordar todas las vicisitudes de esos años 20 y 30. Y por otro lado, esa prohibición de la guerra no se respetó. Japón atacó a China y se apoderó de una parte de su territorio, siendo ambos miembros de la Liga de Naciones. Italia atacó a Etiopía, siendo ambas miembros de la Liga de Naciones, de manera que esa prohibición no tuvo eficacia. Pero además era un principio de derecho internacional. Había dos doctrinas en el derecho público internacional, entonces, que eran el dualismo y el monismo. Según el dualismo, el orden jurídico internacional, el derecho público internacional, es un determinado orden normativo. Y el orden jurídico interno es otro orden normativo. Igual que, por ejemplo, el derecho canónico es un derecho, es un orden normativo de la Iglesia Católica, diferente del derecho público estatal de cada país, que pueden entrar en contradicción. Por ejemplo, en el derecho español o en el de otro país, puede ser ilícito contraer matrimonio antes de los 18 años y en el derecho canónico permitirse contraer matrimonio a los 16 años. Bueno, esto ha sido así, ¿no? Cómo está actualmente no es un tema que me interese. Lo que quiero decir es que puede haber discrepancia. O, por ejemplo, el derecho español actual, de la actual monarquía, reconoce el valor del matrimonio canónico. Es decir, que uno se casa por la Iglesia y eso tiene automáticamente valor civil. No solo el matrimonio de la Iglesia católica, sino de otras confesiones públicamente reconocidas, con algún límite. Pero en la Iglesia católica
existe en el derecho canónico, existe la posibilidad de disolución pontificia del matrimonio en ciertos supuestos, diferente de la anulación por el Tribunal de la Rota, y sin embargo esa disolución del matrimonio rato y no consumado en algunos supuestos no tiene ningún valor jurídico ni puede dársele el exequatur por un tribunal español. Bueno, estoy poniendo estos ejemplos técnicos un poco complicados, claro, para quien no esté al tanto de toda esta entramado, simplemente para ilustrar como ejemplos que puede haber y hay conflictos entre el ordenamiento canónico de la Iglesia Católica y el ordenamiento jurídico estatal. Son dos órdenes normativos. Bueno, pues según la escuela dualista, el derecho internacional y el derecho interno son dos órdenes, dos ordenamientos jurídicos diferentes que pueden concordar y pueden no concordar. En los años 30, tradicionalmente la escuela dualista había sido imperante en Italia y en Alemania, y mucho menos en Francia, donde la escuela monista prevalecía. La escuela monista dice que hay un solo derecho que es a la vez en el cual están integradas las normas de derecho internacional y las normas internas, y que cualquier conflicto entre unas normas y otras ha de resolverse por los mismos procedimientos y mecanismos que sirven para solventar conflictos jurídicos en el ordenamiento jurídico interno. Pues las leyes de primacía, anterioridad, superior o posterioridad más bien, superioridad, especialidad. Bueno, estos criterios son aplicables, que se utilizan para resolver, para que el juez resuelva conflictos entre leyes en el ordenamiento jurídico interno, pues han de aplicarse también a normas de derecho internacional. Bueno, esto dice el monismo. Hay un entramado de normas, sean internas, sean internacionales, todas en el mismo plano. El dualismo dice lo contrario. El constituyente español de 1931 no abraza ninguna de las dos doctrinas, de las dos opiniones doctrinales, ni monismo ni dualismo. Pero en mi lectura está sobreentendiendo la postura dualista. El ordenamiento jurídico internacional, el derecho público internacional es uno y el derecho español es otro. Y va a acogerse a dos principios para articular, para engarzar el derecho público internacional con el derecho interno. El primero de esos principios es el artículo 6. España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. Que es, en realidad con esto España está, en la Constitución republicana, está incorporando a su ordenamiento algo más fuerte que una de las cláusulas del pacto de la Liga de Naciones, que era el pacto Kellogg-Briand de 1929, que era un compromiso de todos los estados signatarios de no acudir a la guerra, que había sido ratificado por muchos países, entre otros España. Pero esto no acudí. El pacto, con todo, tenía un alcance limitado porque era, de nuevo, entre países signatarios del pacto, y por tanto era lícito guerrear contra países que no hubieran ratificado el pacto. Aquí damos un paso más. Primero, está incorporándose eso al derecho, esa prohibición de la guerra, al derecho interno, y por tanto ya no será meramente una norma jurídico internacional, de derecho público internacional, sino una norma válida en el derecho interno. Y segundo, es una renuncia general que
que se aplica. España renuncia a la guerra como instrumento de política. Por supuesto, no renuncia a la guerra defensiva, en legítima defensa propia. De hecho, otro artículo de la Constitución autoriza al presidente de la República a declarar la guerra con autorización del Congreso. Pero tiene que ser una guerra exclusivamente en defensa propia. Un corolario no formulado de este artículo es que España no puede suscribir, la República Española no puede suscribir ninguna alianza militar, ni ofensiva ni defensiva. ¿Por qué? Porque todas las alianzas militares ofensivas se disfrazan de defensivas, pero acaban siendo ofensivas. Porque si estalla, si entre una alianza de 3, 4, 7 o 20 países y hay un conflicto territorial entre uno de esos 20 y otro contiguo, fronterizo con... En la mayoría de los casos, vaya usted a saber quién ha empezado, cómo son cómo se ha desarrollado y producido el conflicto. De manera que, claro, las alianzas defensivas acaban siendo ofensivas. ¿Cómo estalló la Primera Guerra Mundial? En principio, las alianzas que por concatenación desencadenaron que fuera una conflagración planetaria eran todas ellas puramente defensivas. Pero, claro, quien había empezado en el primer conflicto entre Serbia y Austria-Hungría era Serbia por el asesinato de Sarajevo, era Austria-Hungría al haberse excedido en la respuesta. Bueno, vaya usted a saber eso. O sea, las alianzas militares acarrean que el país que las contrae, que suscribe una alianza, quede comprometido a recurrir a la guerra como instrumento de política nacional. Por eso, el artículo 6 de la Constitución republicana de 1931 de renuncia a la guerra no viene replicado en la Constitución de 1978 por ningún artículo. Además que seguramente, si lo hubiera hecho, ya he hablado del ruido de sables y de la amenaza de intervención militar, el ejército español de 1978, que seguía siendo el ejército de la victoria, como lo ha dicho el historiador muy, muy favorable a la herencia del franquismo, digamos, Julio Palacios, cuyos trabajos historiográficos son meritorios. Ha dicho el ejército de la transición, el ejército de 1978, de aquellos años, no era el ejército de Franco, pero sí era el ejército de la victoria. ¿De qué victoria? De la victoria de Franco de 1939. Continuaban los valores castrenses, militaristas, occidentalistas del ejército de Franco. Por supuesto, no era el ejército de un difunto, pero era el ejército de lo que ese difunto había legado y abrazado. Estaba deseando que España se incorporase a la NATO y, por tanto, no podía renunciar a la guerra como instrumento de política. Bueno, la Constitución republicana del 31 añade a esa renuncia a la guerra del artículo 6 un artículo 7 que reza así: el Estado español acatará las normas universales del derecho internacional incorporándolas a su derecho positivo. Esto es importantísimo y hay que entenderlo. Está pensado, está muy pensado, y hay que entender lo que esto significa. Decía yo hace un momento que el constituyente republicano de 1931 no abraza, porque no es un catedrático, no es un estudioso
no es un jurisperito ni jurisconsulto, es un legislador. Por tanto, no está obligado a abrazar una determinada doctrina. Pero, por supuesto, la redacción misma del texto constitucional presupone la inclinación, no digamos abrazar, pero sí inclinarse a una concepción o a otra. Yo pienso que se inclina al dualismo y que esa inclinación se patentiza en este artículo 7, porque si el Estado español acatará algo del derecho internacional, es que de suyo, mientras no se incorpore este principio a la Constitución y se desarrolle, ese derecho internacional no forma parte del ordenamiento jurídico interno. El derecho público internacional está constituido por dos tipos de normas. Primero, las normas consuetudinarias, que siempre han sido las principales. La norma consuetudinaria de derecho público internacional no es cualquier costumbre, sino aquella costumbre que comporte un cumplimiento generalizado, persistente, con una continuidad y duración suficientes y que se haya realizado con lo que en la jerga jurídica se llama opinio iuris seu necessitatis. O sea que se haya realizado pensando quienes se atienen a esa costumbre, que lo hacen no porque les dé la gana, no como un hábito que se tiene, pero en cualquier momento se puede interrumpir, sino que están constreñidos a obrar así, porque eso es lo jurídicamente correcto y válido en el derecho internacional, y por tanto hay una necesidad jurídica de atenerse a esa pauta. Por tanto, primer grupo de normas jurídico internacionales, las consuetudinarias. Segundo, las convencionales, el tratado. Bueno, pues las normas universales suelen ser las consuetudinarias, pero pueden ser los tratados cuando se trata de tratados multilaterales, como en 1931 era el Pacto de la Sociedad de Naciones. Pero la universalidad de ese pacto era limitada en la medida en que en 1931 no todas las naciones eran miembros independientes, no todos los estados independientes eran miembros de esa Liga de Naciones. Por ejemplo, la Unión Soviética no pertenecía a la Liga de Naciones en 1931. Yo pienso que el constituyente del 31, porque en otros artículos de la Constitución se constitucionaliza la pertenencia de España a la Sociedad de Naciones. Yo creo que en este artículo el artículo 7, se está refiriendo ante todo a las normas consuetudinarias. Y después de haber renunciado a la guerra en el artículo 6, las normas consuetudinarias son ante todo las normas humanitarias del derecho. Si hubiera una guerra, las normas humanitarias en la realización de la guerra. No solo hay un jus ad bellum, sino también un jus in bello. Hay maneras jurídicamente lícitas de hacer la guerra, incluso si la guerra es ilícita, hay un quebrantamiento ulterior de las reglas, de las normas internacionales, del derecho internacional humanitario, que por supuesto ya existía en 1931, desde tiempo atrás, que inicialmente había sido consuetudinario y luego diversos tratados internacionales habían ido positivizando esa norma consuetudinaria, y el derecho de gentes, es decir, el derecho de los extranjeros en España. ¿Cómo se tratará a los extranjeros en España? Bueno, pues con arreglo a normas universales del derecho internacional.
Sin embargo, fíjense que el artículo 7 de suyo no integra en el derecho español las normas universales del derecho público internacional, sino que prescribe al legislador incorporarlas al derecho positivo. El Estado español acatará esas normas universales y las integrará por una legislación a su derecho positivo. Es decir, este sí que es un principio programático. De suyo, ningún justiciable puede acudir a la justicia invocando una norma universal de derecho internacional mientras ésta no haya sido incorporada al derecho positivo por el legislador español. Bueno, comparemos esto con el artículo 96.1 de la Constitución Monárquica de 1978. Dice, los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Aquí se está abrazando un punto de vista monista, puesto que el tratado internacional automáticamente se incorpora al ordenamiento interno, cosa que no pasaba en la Constitución del 31. En la Constitución del 31 solo las normas universales, preponderantemente las consuetudinarias, se incorporarían al ordenamiento interno previo acto jurídico expreso del legislador español, que estaba obligado por ese precepto constitucional a ese acto legislativo de incorporación. Aquí, en cambio, en el artículo 96.1 de la Constitución monárquica, automáticamente el tratado internacional, válidamente celebrado, una vez publicado oficialmente en España, se sobreentiende que es un tratado internacional del cual España sea parte, porque un tratado internacional válidamente celebrado entre Bután y Nepal no se va a publicar oficialmente en España, claro está. O entre Paraguay y Argentina no se va a publicar en España. Pero bueno, se entiende, por tanto, aunque no se diga, de nuevo, este es un caso de mala redacción. Los tratados internacionales de los cuales España sea parte, válidamente celebrados, una vez ratificados por España y publicados oficialmente en España, en el Boletín Oficial del Estado, formarán parte del ordenamiento interno. O sea, el tratado internacional queda automáticamente equiparado a una ley, cosa que no hacía para nada la Constitución de 1931. Ahora bien, la Constitución de 1978 agrega su concepción de la articulación entre el ordenamiento jurídico español y el derecho internacional, queda articulada en dos artículos, tres, 93, 94 y 95. El 94, voy a leerlo en primer lugar, 94.1, requerirá previa autorización de las Cortes cualquier tratado de carácter político, bueno, es una larga enumeración, tratados que afecten a la integridad territorial del Estado, o sea que se permiten tratados atentatorios, afecten, un eufemismo, atentatorios a la integridad territorial del Estado, o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el título primero de la Constitución. O sea que por un tratado internacional que las Cortes han de aprobar por mayoría simple, se podría España, el Estado español, ratificar un tratado internacional que tendría valor de ley y que afectaría, o sea, atentaría, conculcaría, disminuiría, impactaría, como ustedes lo quieran parafrasear, a los derechos fundamentales establecidos en el título primero, nada menos.
el derecho a la vida, o en el derecho a la presunción de inocencia, o en la prohibición de censura del artículo 20, que es lo que ha sucedido ahora con con el conflicto entre Rusia y Ucrania. La Unión Europea ha establecido la censura previa, impidiendo en todo el territorio de la Unión Europea ciertos canales informativos. Es un acto clarísimo de censura previa y eso colisiona con el artículo 20 de la Constitución española. Pero claro, la adhesión de España a la Unión Europea fue aprobada por las Cortes. Es verdad que existe un artículo 95.1 que reza así: la celebración de tratados internacionales que contengan estipulaciones contrarias a la Constitución exigirá la previa revisión constitucional, lo cual se aplicó en dos ocasiones irrelevantes para nuestro caso, para las dos modificaciones constitucionales únicas que han tenido lugar, para atenerse al derecho de la Unión Europea. Pero, por lo demás, parece que, por un lado, por ley ordinaria, no orgánica, y menos por reforma de la Constitución, puede autorizarse al jefe del Estado a suscribir y ratificar un tratado internacional atentatorio a derechos y deberes fundamentales establecidos en la Constitución y también a la integridad del territorio español. O sea, puede ceder parte del territorio español, contrariamente a todo lo que establecía la Constitución republicana del 31. Y, por tanto, en realidad, el alcance verdaderamente del artículo 95.1, que contengan estipulaciones contrarias a la Constitución. ¿Qué más contrario a la Constitución que el ser atentatorio a derechos y deberes fundamentales establecidos en el título 1 de la Constitución? De manera que aquí hay un conflicto dentro del propio texto constitucional monárquico entre el artículo 94 y el artículo 95. Pero peor, mucho peor, muchísimo más grave, es el artículo 93, que reza así: mediante ley orgánica se podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuyan a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Competencias. ¿Qué es una competencia? Bueno, pues evidentemente no es la competencia de un profesor de metafísica para impartir también la materia de historia de la filosofía, o la competencia de un profesor de Derecho Público Internacional para impartir también Derecho Internacional Privado, o cualquier otro que ustedes quieran. La competencia es un eufemismo por decir poder, potestad. No tiene ni puede tener otro sentido. Emanado, competencias derivadas de la Constitución. ¿Qué quiere decir derivadas? Ese verbo tan curioso. Quiere decir los poderes, las potestades establecidas en la Constitución y que ésta atribuye reservadamente, exclusivamente a ciertos órganos, sean estos el Tribunal Constitucional, el Poder Judicial, las cámaras legislativas, la jefatura del Estado en su potestad arbitral y moderadora, o el Poder Ejecutivo en su potestad reglamentaria, porque esas son las competencias derivadas de la Constitución. Bueno, pues esas competencias, o sea, esos poderes legislativo, ejecutivo, judicial, arbitral, moderador o de control, en todo o en parte, pueden atribuirse a una organización o institución internacional. O sea que por una ley orgánica puede establecerse que la potestad arbitral y moderadora
que la Constitución encomienda exclusivamente al monarca, al jefe del Estado, podrían atribuirse, en vez de él, a una organización internacional. O la potestad legislativa podía atribuirse a una organización internacional. O cualquier otra. Podría decirse, bueno, la constitucionalidad de las leyes será atribuida, la competencia de dictaminar la constitucionalidad de las leyes será propia de una organización internacional. Bueno, este artículo es un artículo ad hoc previendo la adhesión de España a lo que entonces se llamaba la Comunidad Económica Europea, que hoy es la Unión Europea, por la cual efectivamente la mayor parte del poder ejecutivo, del poder legislativo español y buena parte del ejecutivo está desplazada de Madrid a Bruselas. Es Bruselas la que determina con su normativa comunitaria el 80, el 90% de la legislación española. No el 80 o 90% de las normas, de los preceptos vinculantes en España, de los textos. Por supuesto que no. La mayoría de... Hay muchos que se elaboran y edictan en cumplimiento de directivas de la Unión Europea. Otros que son directamente obligatorios en España por reglamentos de la Unión Europea. Lo que estoy diciendo no es que el 80 o 90% de los preceptos, de los textos que aparecen publicados en el Boletín Oficial del Estado vengan de Bruselas. Lo que digo es que el 80 o 90% de la vida de los españoles, de la población española, regulada en el ordenamiento jurídico español, lo es en función de normas que directa o indirectamente obedecen a dictados de la Unión Europea. Con lo cual, el constituyente español del 78 ha atribuido al derecho internacional convencional, no al consuetudinario, un valor equivalente al derecho español, pero en realidad superior en el caso de la eventual adhesión que estaba prevista y se realizó a una organización internacional, en este caso la Unión Europea, que automáticamente pasa a ser detentatoria, poseedora de atribuciones, de poderes que la Constitución había confiado a autoridades políticas españolas. Esas autoridades políticas españolas quedan despojadas de esas atribuciones en todo o en parte, o por lo menos ejercerán esas atribuciones sometiéndose a lo que dicte esa organización internacional a la cual, por tanto, quedan atribuidas tales potestades. Bueno, podemos decir la Constitución del 31 es una Constitución nacional española, patriótica, nacionalista. La Constitución monárquica de 1978 es una Constitución supranacionalista, no nacionalista, no patriótica, aunque diga que España es patria común de todos los españoles. Eso está totalmente rechazado por el artículo 93, que está previendo el fin de la libertad de España como nación independiente y soberana. El artículo 93 pone fin, el cumplimiento que se hará en 1986, pone fin a la independencia y soberanía de España. Independencia y soberanía que ya estaban menguadas, de hecho, por la política seguida por el Estado español franquista desde 1953, pero que ahora, con el artículo 93 de la Constitución del 78,
se prevé y su cumplimiento con la adhesión de 1986, en realidad, aunque nominalmente España siga siendo una nación independiente y soberana, de hecho ha dejado de serlo. Bueno, pues con esto pongo punto final. Creo que en este ámbito del derecho internacional, de la concepción de la organización del Estado en sendos estados, el republicano del 31 y el monárquico del 78, ha quedado clara la diferencia de concepción, la diferencia de organización, la diferencia axiológica y la diferencia en lo tocante a la articulación entre el derecho español y el derecho internacional. Muchas gracias por su atención y bienvenidas todas las objeciones, críticas y refutaciones que tengan a bien dirigirme.